hay un elemento para mí, una componente, diríamos, en el debate de los costos de los servicios, un componente que no se nota, pero es uno para mí de los componentes centrales. Como vamos a ir haciendo debate día a día sobre muchas cuestiones, hoy quiero tocar, antes de hablar de algunos casos más, un componente que es la mediación. Que acá no es la mediación vista de la perspectiva más común, digamos. La mediación es una herramienta para atender conflictos y surge casi siempre la solución de la gente. ¿Es así o no? Sí, nosotros otra vez estábamos hablando respecto de las formas de mediación que hay. Inclusive se reconocen Por eso varias escuelas de mediación. Eso, quiero que me aclare bien lo que es la mediación. Sí, la mediación básicamente es la solución que se encuentran, que las partes involucradas encuentran ellos mismos la solución. El tema es que ¿El mediador cómo funciona ahí? El mediador lo único que hace, que es lo mucho, es tratar de establecer la comunicación, una comunicación que hay rota, porque hay un conflicto, se presupone que hay un conflicto, y se presupone también que hay una falta de comunicación entre las partes. Bien. Entonces el mediador lo que hace es, establece un espacio, de alguna manera imparcial, un espacio cómodo, en el cual la idea es que las partes vuelvan a retomar un diálogo que se rompió, que nunca existió, y en ese diálogo, en esas palabras, digamos, se encontraría la solución. El tema es que, obviamente hay diversas escuelas, la mediación tiene diversas escuelas, hay métodos, el más conocido por ahí es el método de Harvard, pero que tiene muchas críticas porque ese método está considerado, o sea, como que es un método muy aséptico, como que no está contextualizado. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para plantear en caso de vulneración o de grandes vulneraciones o vulneraciones estructurales de derechos humanos cuando lo que se necesita? Y ahí ya entra más que nada otro tema de otros abordajes de mediación, en que más que nada la mediación comunitaria, y hay una intervención, digamos, porque comienza a haber acá ya, la mediación tiene una característica que es tratar de tener la mínima intervención del mediador, para que las partes lo que hagan, o sea, lo único que hace el mediador es tratar de que se encuentren las partes. Le voy a pedir que no ingrese en ese terreno, porque justamente escuche un poquito. Sí. No hable de mediación colectiva, porque quiero que la gente entienda el concepto primero de mediación, que eso es importante, y después yo le voy a decir por qué. Sí. Para mí lo que hacemos nosotros no es mediación, y le voy a explicar, según mi teoría, que no es la teoría de Harvard ni es la teoría de entonces continúo. Entonces vos tenés una mediación, tenés diversos tipos de mediación, como dije. Hay diversos tipos de mediación. Hay una que es un método que está bajado, que fue formulado en la década del 50 en la Universidad de Harvard, que implica de alguna manera, tiene una crítica que, como dije al inicio, estaría como aplicable a cualquier parte del mundo y muy descontextualizada. Obviamente que la pertinencia o no de ese método determinaba, ese es el lugar. Y muchas veces determinan las partes, porque hay veces que, como estaba por decir, existen asimetrías entre las partes. O sea, se supone, este método supondría una relativa simetría entre las partes en que ellas tienen que encontrarse. ¿Qué pasa cuando hay diferencias, ya sea culturales, sociales, económicas, a diversas posturas, y ya es necesario hacer otro tipo de intervención? Es necesario hacer otro tipo de intervención y con la idea de equilibrar a las partes. ¿Está? A ver, supongamos, la mediación es todo. Yo me recuerdo que nosotros participamos como defensoría de un encuentro internacional en Rosario, que se dio en la Facultad de Derecho, respecto que algunos, por ejemplo, había unos expositores que que venían de Colombia y que estaban trabajando en el tema de lo que era el proceso de paz de Colombia. El proceso de paz de Colombia, lo que tenemos es hay una guerra civil de hace 40, 50 años que se está dando, y en el cual había una serie de cuestiones que resolver, que tenés grupos armados, tenés grupos armados de izquierda, tenés grupos armados de derecha, y tenés el Estado, e inclusive la participación de Estados extranjeros, como el caso de Estados Unidos. Entonces, cuando estaban desarrollando cómo ellos trataban de restaurar
una comunidad rota porque los problemas se daban en las ciudades. Entonces, uno de los exponentes, que era un colombiano, dijo que se puede mediar todo. Todo se puede mediar. A lo cual, obviamente que había los participantes argentinos que estaban, algunos les saltaron y dijeron, no, o sea, cuestiones de vulneración de derechos humanos no se puede mediar. Uno puede traer un torturador con un torturado y mediar ahí para que haya un encuentro. Obviamente que la postura que tenía este expositor era otra, dijo, sí, se puede. Dijo, sí, se puede y avanzaron. De hecho, ellos tienen en Colombia, amén de la división clásica de poderes que tiene todo sistema constitucional, con toda América, con 3 poderes, un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo, tiene a su vez un sistema judicial aparte, que crearon aparte, que salió motivo de referéndum, con mucha lucha política, en el cual tratan de restaurar todas esas comunidades que fueron rotas por la violencia, por la guerra civil. El tema es que no solamente puedes utilizar un solo mecanismo de mediación, porque muchas veces lo que necesitas es una intervención un poquito más fuerte, ¿tá?, que el silencio, que la imparcialidad, para tratar de nivelar un poco el barco. Entonces son otras estrategias de abordaje institucional, de abordaje territorial, en la cual van superando. No hay una sola. Bueno, ahí nos quedamos. Yo creo que está claro que la mediación es una instancia de equilibrio, como dijo Quevedo, yo lo voy a poner en los términos que me parece más lógico, en un conflicto. En un conflicto, se supone que hay un conflicto entre partes y vos te sentás ahí como mediador y empezás a dialogar, buscar cuáles son los elementos negativos de uno, positivos de otro, y empezás a hacer una ecuación, cosa que al final surja la solución de las partes, ¿sí? Hasta ahí entendemos claro la mediación, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué me pasó a mí cuando empezamos en la gestión? Cuando nosotros arrancamos la gestión, yo veía que no había posibilidad de mediación en ningún lado. Si bien coincido con lo que dice Quevedo, vos todo podés mediar, porque lo dijo no sé quién, sí, todo se puede mediar. Pero cuando vos ingresás a un proceso, vamos a hablar, como el que estábamos hablando hace un rato, donde un barrio completo no tiene red de agua potable. Ahí no hay un conflicto. No hay un conflicto entre partes. Ahí hay un responsable, que es el Estado, que no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, vuelvo a decir, ahí no hay un conflicto que mediar. Ahí nosotros creamos algo que no me va a dejar, o me va a hacer recordar un poquito más o menos doctor Quevedo, que se llama interseccionalidad. Donde el Estado tiene, dentro de, nosotros definíamos esto con 3 grandes círculos, un círculo que implicaba el Estado con su rol, no solamente de Estado ordenador, sino de Estado ejecutor de un servicio o de varios servicios, más allá de que la preste la empresa privada, pero el Estado no deja de ser el responsable de que el servicio llegue. Por otro lado tenés otro círculo grandote que era justamente el ciudadano. Y cuando hablo de Estado, en sus 3 poderes, no estoy hablando de Estado solamente el ejecutivo. Ese círculo, en ese círculo está el Estado con sus 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Legisló para que ese vecino tenga agua, dentro de ese mismo círculo. Por la duda, el mismo ejecutivo tiene el contralor, que es el EPRAC, para que funcione eso. Y si no, tiene la justicia como una herramienta dentro de ese círculo de que se cumpla. Ahora, cuando vos ves, te encontrás con ese panorama y vos decís, che, pero acá no hay un conflicto que mediar. Acá hay un Estado que no está cumpliendo un rol. Ahí entra el tercer círculo, porque yo decía, ¿qué somos nosotros dentro de ese círculo de Estado? ¿Somos parte de A, B o C? No. Nosotros, en teoría, nos desprendemos, somos parte del legislativo, en teoría. ¿Por qué? Porque un defensor del pueblo es un concejal más. Que no es, otra vez no termina siendo un concejal porque no tiene todos los atributos que tiene el concejal. O sea, yo no puedo votar. Y si vos no votás, tu voto, tu realidad no existe. Sos parte.
presentás proyectos. Nosotros presentamos, no sé, más de 150 proyectos, pero seguro en todo lo que va a la gestión. Probablemente mucho más que muchos concejales, pero con creces. Ahora, a lo que yo quiero llegar, el concepto que nosotros debemos plantear en la realidad es de interseccionalidad, con un rol de un organismo del Estado que básicamente no es mediador, en la realidad esta, no deja de ser un mediador, pero que lo que vos estás actuando, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? ¿Cómo mediás con el Estado si el Estado tiene la responsabilidad? No hay nada que mediar. Ahí hay que ir a golpearle la cabeza y decirle, che, ustedes tienen que darle el agua. Te dicen, te pueden decir, sí, pero el contrato dice sí, aunque hay un POE. No me importa, pero ustedes son el Estado. Entonces, cuando nosotros fuimos a discutir la justicia, yo fui a discutir con el doctor Quevedo, con todo el equipo de la Defensoría, ¿qué le dijimos? Señor, usted tiene la responsabilidad del agua. Cúmplalo. Y cumpla. Estoy para eso. Fíjese que yo fui a utilizar una herramienta del otro círculo. Por eso, la Defensoría tiene un rol muy diferente. Eso no es mediación. Y eso pasa. Fíjese, estamos pidiendo que se cumplan los derechos. O estamos exigiendo. Dentro de la normativa, en ese círculo que fue creado por el Estado, en ese caso en sus 3 niveles. El legislativo creó la norma, el ejecutivo que no la está ejecutando y el judicial que no escucha porque nadie le dice nada. Hay que hacer una discreción, me permiten esta digresión, pero para hacer una aclaración conceptual. Acá, o sea, hay una línea difusa de lo que va entre la mediación y la representación. ¿Tá? A mayor imparcialidad, a mayor ajenidad, objetividad, va un degradé, digamos, una escala hacia mayor representación. Vos siempre vas a mediar, hasta que un punto dejás de mediar para representar. Sí. ¿Se entiende, digamos? O sea, el involucramiento que vos tenés Sí, en encontrar la solución, en realidad. encontrar la solución. Porque vos vas a tener, como siempre, algo que tenemos que tener en cuenta, y que eso también es el cambio, me parece, de base conceptual. La sociedad implica un conflicto, siempre hay un conflicto, y el tema cómo gestionás el conflicto. La idea de arranque de la mediación es evitar justamente las intervenciones violentas. ¿Por qué? Porque en definitiva... O las intervenciones. Vos las intervenciones que son en definitiva una aplicación obligatoria. El derecho, en su manera de ejecutar, porque en su manera de ser, digamos, la virtualidad que tiene el derecho en la esencia del derecho, siempre implica que hay una norma, o sea, hay un precepto que enuncia una determinada realidad, pero que tiene adosada al fin una pena. O sea, alguien está obligado a hacerlo, de manera forzosa, en contra de su voluntad. El tema es que muchas veces el derecho aplicado de esa manera no va a tener soluciones, y por eso es que la mediación va a ser pertinente en algunos lugares para que se encuentre la solución como una salida, una resolución alternativa a un conflicto. No adversarial y de alguna manera no violenta. El tema es hasta qué punto hay una correlación de fuerza entre las personas que intervienen en ese conflicto, que es necesario una determinada imposición. A ver, Claudio, vos no partís, yo en esto quiero ser contundente en lo siguiente. La intervención, en este caso del defensor del pueblo, no es producto de la necesidad de intervenir o mediar. Hay una responsabilidad del Estado. Y yo te voy a decir un poquito más, te voy a apostar mi análisis más profundo por qué yo veía desde el comienzo la interseccionalidad. ¿Quién tiene legitimación procesal? El defensor del pueblo. Yo entendí que vamos a hablar sinceramente. Entonces estamos hablando de más representación. A ver. La balanza se inclina hacia la representación. A ver, para que termine el concepto. ¿Por qué ustedes creen que nosotros se habló de la impronta que tiene el defensor del pueblo? Porque sencillamente la interpretación de la acción que vos tenés que llevar adelante tiene que tener un fundamento jurídico. Entonces yo decía, ¿qué es lo que hace el defensor? Media, no. El defensor representa, que fue lo que dijo Quevedo acá, no media, representa al más débil en una realidad que debería ser sin conflicto. Porque vos, el acceso, vuelvo a decir, al agua potable, el acceso a
a ver, por ejemplo, al transporte urbano en un lugar, cuando nos decían, che, fíjese que de Nación te decían, el presidente de la Nación, que vos tenés que lavarte la mano, que tenés y tenés que seguir estudiando, y no tener internet en un barrio, no tener de agua potable, pero por favor, ahí el mismo Estado te está poniendo una situación a vos que vos no tenés responsabilidad. ¿Qué vas a mediar con quien te tiene que dar la responsabilidad? No hay. Entonces, el concepto y el sentido durante estos años que hemos aplicado es el de interseccionalidad, donde vos lo que estás yendo hacia la solución de ese conflicto, que en otro caso debería ser como una mediación donde realmente estemos hablando de un conflicto, acá no hay un conflicto. Vuelvo a decir, vuelvo a insistir, cuando un vecino o 10 vecinos o 500 vecinos no acceden al servicio de red de agua potable, no hay conflicto. Hay una función o un derecho que no se está ejecutando. Ahora, si vos me decís, si el ejecutor de ese derecho es una empresa privada y el Estado no tiene responsabilidad, probablemente la discusión pase por una mediación. Pero acá, si bien hay un programa ahora de expansión que debería atender la demanda, hay un Estado que tiene que hacer cumplir, que es el EPRAC. Entonces, existe el mecanismo, está todo ordenado. Entonces digo yo, ¿qué es lo que pasa cuando interviene el defensor del pueblo? Exige el cumplimiento tanto de las normas y el derecho. ¿Me entienden? Para mí hay una relación diferente de los conceptos de mediación normal que muchos creemos o entendemos, algunos defensores a nivel nacional, de un debate que lo he tenido siempre sobre la mesa. En una entrevista que le hicimos cuando teníamos el programa en televisión, le habíamos entrevistado a un amigo de la casa que es Riva, que era defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, y él hizo una mención a una figura histórica, ¿no? Que era, dijo, el tribuno de la plebe. El defensor del pueblo es el tribuno de la plebe de la República Romana, ¿no? Con todo el contexto histórico, solamente en la República Romana solamente tenían derecho de participación los patricios. Claro. La plebe estaba fuera de todos los asuntos de gobierno, y entonces un día hacen una huelga, se retiran todos fuera de la ciudad de Roma y hacen una huelga y dicen, no, hasta que no tengamos a alguien que nos represente a nosotros ante la autoridad y básicamente ante el Senado, que era el órgano legislativo, nosotros queremos tener a alguien. Entonces ahí surgió, digamos, el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe llevaba los agravios y todas las quejas y reclamos que tenía el pueblo. De alguna manera esa es la figura del defensor del pueblo, o sea, que tiene una representación muy fuerte, porque tiene la representación del colectivo. Bueno, pero ahí yo quiero que vos te pares. Hay una representación del colectivo. No es un mediador. Puede utilizar muchas estrategias de abordaje, muchas estrategias de intervención que se pueden utilizar. Y por eso yo prefiero, digamos, hablar de una constelación, hablar de una gama de posibilidades, y que conceptualmente ponderará de una mediación muy objetiva en la que se resuelve un tema a una intervención máxima. ¿Por qué? Porque, como se dijo, ya tiene la legitimación activa, tiene la legitimación procesal. Tanto es así que, de alguna manera, ¿por qué la República Argentina no tiene un defensor del pueblo designado? Por eso, el defensor del pueblo de la nación. Eso lo supimos nosotros en carne propia cuando fuimos a impugnar, digamos, el acto administrativo, que en su momento fue el tarifazo, la quita de subsidio. El tarifazo más que nada fue una quita muy brusca, gradual, pero muy brusca de subsidios de la energía eléctrica. Y cuando fuimos, si bien en primera instancia pasó nuestra legitimación, la Cámara de Apelaciones Federal de Posadas dijo, mire, el defensor del pueblo de la ciudad de Posadas no tiene legitimación procesal para impugnar acto administrativo fuera de lo que sea el municipio de la ciudad de Posadas. O sea, entonces, con una doctrina inclusive que es de la Corte, porque todavía no estaba muy descolgada, digamos, en la que dice, defensor local, normas locales, puede impugnar normas locales, y el defensor del pueblo de la nación puede impugnar normas federales. Ante la carencia de la designación por parte del Congreso, que hace 13 años no designa un defensor del pueblo, obviamente son los defensores locales los que tienen que salir a dar la cara, digamos, cuando hay un avasallamiento hacia los derechos
y garantía de los argentinos. Y una batalla que se va a seguir dando por más que los tribunales no lo reconozcan, porque la Constitución es bastante clara en el sentido, y esto lo tomó lo que escribió Rosati en un libro que tenemos nosotros, que se llama el Derecho Público Municipal, en la que Rosati, cuando era miembro de la Corte, profesor de Derecho y ha sido intendente de la ciudad de Santa Fe, dijo: el defensor del pueblo local tiene legitimación porque la Constitución del 94 dice que tendrán legitimación para casos colectivos el afectado directo, el defensor del pueblo, no dice el defensor del pueblo de la nación, dice el defensor del pueblo, y las asociaciones civiles cuyo objeto tengan la defensa de estos derechos. Entonces, obviamente que hay una interpretación mal ampartem, como decimos los abogados, o sea, hay una interpretación muy negativa respecto de la legitimación del defensor local, que aparte hay que tener en cuenta que la misma carta orgánica de la municipalidad, la misma carta orgánica que rige la municipalidad, la convención, o sea, la carta de los posadeños, le dice al defensor del pueblo que tiene que oponerse, tiene la posibilidad de oponerse a toda medida que lesione los derechos colectivos de los posadeños. Dice provinciales, municipales, hasta internacionales. Ahora, otro punto que vos pusiste ahí sobre la mesa, que si bien la legitimación procesal, lo que plantea la Corte, hoy dentro de la doctrina, la jurisprudencia es la que dice eso. Si vos mirás, la Constitución no dice eso, que fue lo que dijo él. La doctrina es todo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, dentro de esa doctrina, ¿qué dice que la jurisprudencia? Creo que hay un caso, que se pone siempre, que el jubilado ¿cómo? Lo que hay, una de las razones por las que algunos dicen que no hay designación de defensor del pueblo de la nación todavía, es porque Mondino, antes de irse, que fue el último defensor del pueblo, ¿caso Davi? No, Mondino lo que plantea es algo que llaman el Badaro colectivo. Badaro, ahí está. Badaro era un jubilado, digamos, que en su momento había planteado de manera individual que las modificaciones que hubo a las leyes de jubilaciones, en el cual congelaban o dejaban que el Congreso, allá en la década del 90, congelaban su jubilación, él plantea, gana, y llega a la Corte, y la Corte le da la razón, en el cual a él no le aplicaban esas reformas que eran, por decirlo de una manera, regresivas, que a él se lo tenían que actualizar de acuerdo a la ley que él se había jubilado, que establecía un 81% móvil. Con eso se multiplicó una serie de juicios que todavía pesan por el Estado, porque hay muchísimos juicios de jubilaciones, inclusive después hay varios juicios más, y el defensor del pueblo lo que hizo fue, para evitar, digamos, que cada uno de los jubilados fuera y reclamara sus derechos, presentó una demanda colectiva, ¿no? Esto, digamos, por ahí la Argentina está un poco atrasada en esto, porque acá citó recién el fallo Alavi, que es un fallo de hace unos 10 años, en el cual esto está mucho más desarrollado en otros países, inclusive en Brasil, que es el litigio estructural, ¿no? Las acciones de clase, las acciones colectivas, que todavía digamos, no hay una cultura jurídica, los operadores jurídicos en la Argentina todavía no lo han tenido. Acá hubo un ejemplo acá en Posadas que encima salió mal, que fue el de los autoplanes. ¿Está? El de los autoplanes, que les complicó ahora una cautelar que les complicó a mucha gente que no fue y negó, digamos, que no quería ser digamos, beneficiado, digamos, de una manera por esta cautelar. Pero la idea del Badaro colectivo que presentó el defensor del pueblo era que el Estado se abstuviera, digamos, de congelar las jubilaciones de muchos que se habían jubilado antes de la reforma de la 24240, creo, 241, que es la ley de jubilaciones y pensiones. Entonces, obviamente que eso implicaba una carga importantísima, porque inclusive se llevó a tribunales internacionales ante la falta de resolución por parte del Ejecutivo de una orden judicial, y lo que dicen es que se demostró, se vio el poder que tiene un defensor del pueblo y la posibilidad que un defensor del pueblo con acciones judiciales pueda de alguna manera jugar políticamente, entorpecer la acción de gobierno. Entonces lo que hicieron fue, decidieron no designar, y hoy tenemos una vacancia que lleva más de una década. Bueno, tema para cerrar esta parte y vamos a hablar un poquito de algunos expedientes. Básicamente era poner sobre la mesa
Dentro de los roles específicamente, claramente para mí siempre fue la de interseccionalidad, por no decir intervencionalidad, porque lo que nosotros hacemos es intervenir en base al incumplimiento de los derechos que vulneran básicamente los derechos, valga la redundancia, del ciudadano. Entonces, cuando el Estado no interviene según las normas prescritas, lo que está haciendo está vulnerando. Por eso hay dos patas también importantes dentro de lo que es las funciones, que es la acción o la omisión del Estado. Entonces, tenemos que dejar claro, preciso. Para mí siempre ha sido un debate, acá, en Buenos Aires, en cualquier lugar que he participado del plenario, el defensor del pueblo no media. El defensor del pueblo lo que hace es exigir, a partir de una representación y una legitimación, que es procesal, porque eso la tiene, para poder debatir esos intereses que dice el doctor Quevedo, que son intereses difusos, o no, pero que básicamente sí, son siempre difusos, porque uno sabe cuál es cuál es el límite del daño, ¿no? Es medio complejo. Pero bueno, creo que es un debate que hay que seguir dándola para seguir mejorando y apuntalando la figura del defensor del pueblo local, municipal, provincial y nacional. No tenemos provincial, no tenemos, provincial, así que no. todavía vamos a discutir.